Oh, esto es que vamos a la playa, chiques. Vamos a Long Beach, de hecho. Pero antes, déjenme contarles una pequeña historia. Es febrero de 2017. Me estoy juntando en la casa de una amiga. Vamos a comer unas pizzas y ver una película. Prendemos un porro, apagamos las luces, prendemos el proyector y le pregunto a mi amiga, ¿qué vamos a ver? Y me dice algo así como, una peli argentina que es malísima, pero tan mala que es tan buena, es como The Room. Los créditos empiezan a pasar por la pantalla, Perla Negra Productions, y 3 palabras que empiezan a abrirse paso por el cielo cristalino de Long Beach. Un buen día. 3 palabras que parecen haber trascendido su significado mundano para pasar a ocupar un lugar en la historia del internet argentino. Porque como yo lo veo, Un Buen Día es mucho más que una película, es un fenómeno cultural, es un movimiento casi comunitario incluso, es la realización de un sueño puesta en un filme y hecha de una manera súper apasionada y que ha generado una cantidad de cultura alrededor de sí misma que me parece sencillamente increíble. Así que me gustaría hoy que hablemos un poco de esta película y también explicar brevemente qué es, por qué goza de una reputación tan potente en internet y esgrimir un poco mis pensamientos acerca de qué pienso acerca de ella. Bienvenidos una semana más a Conejillo de Indie. Empecemos por el principio. Un Buen Día es la primera película del guion, cineasta y leyenda Enrique Torres, conocido por haber trabajado en el mundo del espectáculo en su participación del guion de telenovelas como Nano y Cebollitas, entre muchas otras. Continuando con la ficha técnica del filme, podemos encontrar a su director, Nicolás del Boca, reconocido director argentino y padre de una de las actrices del elenco que conforma esta película, Andrea del Boca, y para redondear el resto del cast, Aníbal Silveira y Lucila Solá, ambes argentines con carreras respetables. Esta película se estrenó en cines en el año 2010 e instantáneamente fue recibida con críticas mixtas para ser generosos. No hay muchas disponibles en internet, pero en base a lo que he podido recabar en la investigación para este video, las reseñas no fueron positivas. La crítica más común que recibió esta película es que su argumento guardaba demasiadas similitudes con Antes del Amanecer. Crítica que puedo entender si nos adentramos en la premisa de la misma. Un Buen Día tiene un concepto sencillo. Una mañana random, Manuel Patiño, de ahora en más llamado Manuel sin apellido, conoce a Fabiana Karina Liborino del Principado de Longchamps. Al ser ambos argentines, empiezan a conversar, pegan onda y pasan el día juntos. Y esa es la síntesis más escueta posible de la película. Una historia hollywoodense de amor bastante estándar, con un toque argentino que le dé una sazón bien riquis, pero nada más que eso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Me estás diciendo la verdad? No. De hecho, Un Buen Día goza de una reputación muy particular en internet. Es uno de esos productos culturales que han caído repetidamente en la categoría de consumo irónico o incluso en lo que se conoce como cultura del cringe. Si quieren saber más qué es el consumo irónico, pueden ver este video de Damián Cook donde lo explica bastante bien. Pero esencialmente, hace un par de años tomó predominancia en internet un tipo de disfrute del contenido donde las personas se juntaban a ver u oír productos culturales que les produjeran reacciones viscerales de desagrado, conocido popularmente como cringe. Y Un Buen Día fue carne de cañón para ese movimiento. Es una película que ha sido denominada múltiples veces como la peor película argentina de la historia y muchas personas argumentarían que esto es con justa razón. Pero si me preguntan a mí, no podría estar más en desacuerdo. Un Buen Día no es una película mala. Para mí ni siquiera es una película que es tan mala que es buena. Simplemente es una película especial, singular, particular, distinta. Por mi parte, tengo una breve teoría que consiste de 3 factores que hacen a Un Buen Día una película particularmente memorable. Pero para empezar este video se me ocurrió algo distinto. Y fue preguntarle a alguien que nunca había visto Un Buen Día ¿cómo podría resumir su encanto brevemente luego de haberla visto por primera vez? Entonces le pedí ayuda a un amigo youtuber y... bueno, los dejo con su testimonio. Un Buen Día no es solamente una película de culto que de tan mala se vuelve buena, sino bastante más que eso. A pesar de sus pésimas actuaciones, pésimos diálogos y pésima historia de amor que por morbo y risas nos van a mantener entretenidos mirándola, de fondo se va construyendo una historia que va pasando desapercibida ante nuestros inocentes ojos.
A mi modo de ver, esta película destraba un nuevo nivel en nuestro gusto patriótico por la cultura bizarra, cultura de la cual tenemos muchos exponentes y mucha tolerancia a la misma. Fabiana nos transmite reacciones exageradas, sobreactuadísimas que no tienen nada que ver con la naturaleza de la charla, y Manuel dice cosas que intentan ser solemnes y profundas y le suma una cuota grande de ordinariez propia de un estereotipo porteño que toma vino con soda en la pulpería del barrio. Aunque en realidad sería justo decir que es como alguien que vive en California imagina de cómo sería un porteño que toma vino en un bar de barrio. Recomendadísima esta película que para mí es al menos 3 veces mejor que The Room. Por cierto, soy Leiva del canal de Leivas y los dejo con el video que hizo Manu. Nos vimos por ahí. Muchas gracias por tu testimonio, Leiva, posta que lo expresaste de una manera muy piola, y me gustaría ahora pasar a dar mi explicación un poquito más elaborada, larga y detallada acerca de por qué me parece Un buen día una película tan interesante. Parte 1. Potencial memético. Y acá arrancan los spoilers, por cierto. Un buen día puede ser cualquier cosa para vos, pero lo que no podemos negar es que es una película inolvidable. No conozco a nadie que la haya visto y no le haya quedado grabada al menos una frase de este film. Hacer el amor es un orgasmo del alma. Yo no tengo ninguna vida sentimental, ¿entendés? ¡Y no me llames Fabi, que me revienta! ¡Sos un loser y no te quiero ver nunca más en mi vida! ¡Nunca! El tiempo es todo el tiempo, piba. Y esas son las primeros 5 que recordé haciendo asociación libre. Recuerden la última, la de que el tiempo es todo el tiempo, va a ser útil más adelante porque esto se va a poner picante. El punto más criticado de esta película suele ser su guión, pero la verdad es que para tener un guión que supuestamente es tan malo, tiene muchos momentos de escritura memorables. Pero bueno, ¿qué cosas hacen memorables a Un buen día? En primer lugar diría que Un buen día es una película extremadamente dramática. Muchas veces situaciones que parecen nimias en apariencia cobran un carisma cabro donde las buenas intenciones son percibidas de modo hostil por alguno de los protagonistas. Quiero ser tu amigo. ¿Y quién te quiere como amigo, Mejor borrate y déjame en paz. Estoy harta de perdedores, ¿entendés? ¡Harta! Y es que esa es una de las virtudes de esta película. Encuentra su singularidad en lo grandilocuente que puede resultar el guión y en lo osada que es a la hora de encontrar conexiones entre eventos que parecen extremadamente dispares. Ya desde las primeras escenas podemos encontrar esto cuando Manolo le pregunta su nombre a Fabiana y ella le responde: ¿Qué me estás preguntando? ¿Si soy virgen? ¿What? ¿En qué momento la conversación escaló a esto? Se acaban de conocer, chiques. O sea, incluso si fuese un chiste, es un chiste muy pesado para hacerle un extrañe. Por cierto, el gag recurrente de esta película donde más ocurre esto de que las cosas se van al carajo muy rápido es cuando Fabiana simplemente raja. ¡No tengo tiempo para que nadie me mueva nada! Varias veces durante la película, Fabiana tiene ocasiones en las que simplemente corre del lugar de la escena donde está hacia otra parte de la ciudad y luego encontramos a los dos protagonistas hablando como si nada hubiera pasado. Otra cosa interesante del guión es que muchas veces peca de ser repetitivo, al punto de que hay un video dando vueltas que hace un conteo de la cantidad de veces que se dicen ciertas cosas. Un buen día. 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 Un popular juego desarrollado para ver esta película es tomar un shot cada vez que los protagonistas dicen el título de la misma. Aunque la verdad que no lo recomiendo, pues estoy considerando que el título se dice unas 28 veces, esto puede ser muy peligroso para vuestros hígados y organismos en general. Pero no es solamente el guión lo que resulta chocante de esta película, sino también algunas de sus decisiones estéticas. Si buscan en Google van a ver que hay una pequeña wikia acerca de Un buen día que no está muy desarrollada, pero pueden encontrar que hay varios artículos sin escribir sobre varios personajes. Uno de ellos es el popular Tranza de Naranja, que aparece en esta escena, robándose toda la atención con su remera iridiscente. La dirección de la película hace un trabajo increíble a veces por dificultar o enriquecer el desarrollo de ciertas escenas. Mi favorita es esta donde por alguna razón enfocan a los personajes desde lejos, pero más cerca hay un flaco cantando en un local fuera de foco y Manolo viene a darles unos mangos para que dejen de tocar. Todas estas cosas para mí convierten a Un buen día en una fuente inagotable de memes. ¿Y qué son los memes sino cosas para compartir entre todos? La cantidad de lore que ha desarrollado esta comunidad de fans es simplemente tremenda. Estos elementos para mí vuelven a Un buen día una experiencia que rebasa los límites de lo meramente cinematográfico y pasa a ser un meme hecho y derecho. Ese es uno de los factores que yo considero que vuelven a Un buen día una gran película.
Lo que la gente interpreta como fallos termina dándole a la película una singularidad increíble. Pero creo que hay una decisión estética particular que le da a esta peli una capa de contexto simplemente increíble. Parte 2. Un culebrón metafísico. Además de ser una película que tiene un sentido muy particular para la comedia, Un buen día esconde un misterio importante a ser develado. Un culebrón metafísico fue el nombre que llevó la reseña publicada en el diario Clarín, y es la única reseña de un periódico serio que he podido encontrar de ella. Bueno, lo de serio no sé, pero que es masivo seguro. El tema es que Un buen día, si bien tiene un desarrollo de un eje espiritual, lo cierto es que este no se compone únicamente de cosas que tienen que ver con la religión. Si bien las creencias de los personajes son medianamente importantes para la trama, habiendo múltiples escenas donde hablan sobre Dios o con Dios, lo cierto es que el desarrollo de su propia trama constituye una paradoja que al día de hoy mucha gente intenta resolver y que desafía las leyes de la física. Así que vayamos al final de la peli. Luego de haber consumado el acto sexual con Manolo, Fabiana comprende que este es un buen día para morir y decide quitarse su propia vida y Manolo simplemente queda consternado. Se sacan unas fotos y luego Manolo se retira, Fabiana se suicida en la bañera y todo es muy triste y sad. Luego de esto hay una elipsis de 2 semanas y ocurre una escena que resignifica todo lo visto anteriormente. La acción toma lugar en un cementerio donde Manolo se acerca a hablar con una extraña que resulta ser Rosalía de Liborino, la mamá de Fabiana. La Rosalía. Interpretada por Andrea del Boca, que hasta ahora había estado ausente. Por si te preguntabas dónde estaba Andrea del Boca, bueno, acá está Andrea del Boca. Manolo le cuenta a Rosalía que le sacó unas fotos a Fabi hace 2 semanas, pero Rosalía lo confronta, revelando que lo que cuenta Manolo es físicamente imposible, puesto que Fabiana lleva años muerta, habiendo fallecido en el año 1996. También, por alguna razón, Rosalía tiene un portarretrato con una foto de nuestros 2 tortolites y habiendo nosotros sido testigos del desarrollo completo del vínculo entre ellos dos, no tenemos registro de que se hayan sacado esta foto. Rosalía entonces revela que Fabi le dijo que volvería a la Tierra para morir en un buen día. Le agradece a Manolo, quien a juzgar por su expresión podemos entender que está a punto de tener un brote psicótico, y se retira. Los créditos pasan y... ¿Qué acabo de ver? A ver, o sea, ustedes saben que en este canal no somos especialistas en ciencias duras como la física, jamás supe calcular la curva de un tiro oblicuo, I'm a dumb bitch, establezcamos eso. Pero creo que aunque nunca me hubiera llevado física, no tendría forma de explicar lo que acaba de pasar. Y he leído a mucha gente tratando de conceptualizar una respuesta a esta paradoja espaciotemporal. Las explicaciones más bizarras que leí van desde la teorización mega compleja que involucra el entendimiento de la teoría física de las cuerdas, pasando por una hipótesis de que el cuarto donde Fabiana cuenta los ángulos constituye un agujero de gusano, para terminar con la loca idea de que en realidad Fabiana es una célula dormida enviada por la Unión Soviética a los Estados Unidos para infiltrarse en el gobierno y tomar el control del país y ganar la Guerra Fría. El tiempo es todo el tiempo, piba. Para mí este desafío a las leyes de la física, de aquello que es posible en nuestro universo, le da a la peli un valor proyectivo muy importante, en el sentido de que cualquiera de nosotros puede pararse desde algún lugar e intentar explicar su desenlace de la manera más racional posible, o por qué no, también tratar de abrazar lo disparatado que todo esto suena para quedarnos con una idea rumiante que crezca y nos haga pensar. Ese es para mí el segundo factor que vuelve a esta una peli tan memorable. Al ser una película con tantos agujeros argumentales en su trama, permite mucho al espectador jugar a intentar llenar dichos huecos. Ese es para mí el segundo factor que hace a Un buen día una película tan potente. Pero ahora me gustaría pasar al tercer factor, el que yo considero que es más importante y el que vuelve a Un buen día no solamente una película desconcertante y chistosa, sino también extremadamente experimental. Parte 3. Realismo histérico. La conversación acerca de Un buen día fue mutando a lo largo de los años. Pasó de ser considerada la peor película argentina de la historia a ser una obra de culto admirada por muchos y odiada por otros. Pero repito, nadie que haya visto esta película le será indiferente. En mi caso la he visto más de 10 veces y sencillamente no me canso de verla, y eso me ha llevado a tener múltiples interpretaciones de por qué me pasa algo tan fuerte con esta peli. Cada vez que la veo me llevo algo nuevo, con lo cual la última vez que la vi empecé a tratar de entender un poco de dónde provenía mi gusto por la peli.
Y luego empecé a pensar, Un buen día es una comedia romántica, pero en su forma únicamente. Está tan cargada de información, de datos, de cosas, de diálogos, de sobreexposición, de cosas que se repiten cada vez más. Al estar tan cargada de información, genera una especie de efecto contrastante con su presentación fotográfica, que es bastante pobre, pero en materia de guión es una película que podría decir tranquilamente que es maximalista. O sea, cuando investigaba para este video traté de analizar Un buen día desde los lentes de múltiples movimientos culturales. El consumo irónico, la postironía, el maximalismo. Y mi hipótesis es la siguiente. Un buen día es una comedia romántica de realismo histérico. Amo cómo suena ese término, te juro. Este término se acuñó en la crítica literaria para hablar de un tipo de obra que pone el ojo en los detalles para llevarlos al extremo, al punto de que se tornen irreconocibles. Se utiliza el término histérico no solamente para hablar de lo fracturada que se puede encontrar la realidad en estas obras, sino también para apelar a la figura de un lector castrado, en el sentido más freudiano posible. Un lector que no va a poder acceder nunca a la satisfacción que da entender una obra de arte. La sobreexposición de detalles termina llevando a estas obras a un punto de saturación tal que no hay forma de saber si lo que se está contando es realista o no. En una entrevista que leí al autor James Wood, quien acuñó el término y critica a los autores que hacen este tipo de novelas, decía lo siguiente: lo que no me gusta de estos escritores es que de algún modo parecen haber renunciado al desafío de la forma, que es lo que Henry James decía en uno de sus prefacios. Las relaciones humanas no se detienen en algún punto, y el exquisito problema del arte es trazar un círculo dentro del cual parezca que sí. Y ahí creo yo que reside de alguna manera la explicación de por qué Un buen día es tan divisoria. Es una película que está cargada de reacciones emocionales desbordadas, viajes en el tiempo, fantasmas, tranzas de naranja. Es una película que toma la forma de una comedia romántica y la hace rebalsar de información al punto de llegar a destruirla. Todo el tiempo transcurrido en la película es un constante diálogo donde la literalidad y lo descriptivo están al pie del cañón. Incluso cuando intenta jugar a ser metafórica con su guión, Un buen día resulta obvia en su intención de generar dobles sentidos. En un solo día, estos personajes se dan a la tarea de explorar cada recoveco de su pasado y su presente a la hora de conocerse, generando un efecto de disociación muy fuerte, porque nadie podría construir ninguna clase de vínculo en un día por más que se preste a ello. Un buen día juega con la forma que pueden tomar los vínculos, especialmente los vínculos amorosos. Es más, he llegado a pensar que de alguna manera lo que me gusta de esta película es que es una especie de crítica deconstructiva al amor romántico, llevando sus tropos a un grado de exageración brutal al punto de tornarlos completamente estúpidos, transformando la fantasía del romance en una distopía caótica en la que, habiendo alcanzado la felicidad máxima que da el encuentro de dos almas enamoradas, la única salida posible es la muerte. Pero no. La verdad es que la película intenta llevarnos por todos los medios posibles a que nosotros deduzcamos la conclusión de que este es un final feliz. Sus personajes hacia el final se intentan convencer de la mayor manera posible que este es un final feliz, porque así debe terminar una comedia romántica. Quiero que te vayas, mírame. Manuel sin apellido. Mira cómo estoy. ¿No me ves feliz? Estoy feliz. Hoy fue un buen día y estoy feliz. Pero justamente ahí yace el conflicto de la película, en el hecho de que nada de lo que se está mostrando es inherentemente bueno. Nada de lo que se ha mostrado en pantalla puede conducirnos a nosotros a pensar que acá puede haber un final feliz y una conclusión que nos satisfaga. Entonces debe recurrir a este juego metafísico para tratar de darle un cierre y atar los cabos sueltos que su propia trama generó. Y de esta forma nos termina dejando con una sensación agridulce, puesto que nos hemos reído, nos hemos consternado en algunos momentos, pero simplemente no podemos entender lo que está pasando. Y ahí quizás entra la parte más paratextual de la película, a mostrarnos lo bella que puede ser, porque juntarnos a charlar acerca de qué quiso decir esta película, de alguna manera también nos une. Toda esta cuestión que se genera en torno a tratar de entender su sentido, a generar un sentido y una explicación entre todos. Y eso
genera comunidad, crea lazos, y creo que eso es lo lindo que tiene esta película, que es tan bella porque también nos puede permitir a nosotros juntarnos a hablar sobre ella y a pensar, a tratar de encontrar por qué no funciona. Fomenta la creatividad, genera sentidos colectivos y crea comunidades interpretativas. Y si bien quizás esta no fue la intención original del escritor, definitivamente se la tenemos que agradecer. Bueno, eso fue un montón. Como cierre para este video me gustaría decir que más allá de las interpretaciones que pueda tener cualquiera de nosotros acerca de Un Buen Día, creo que lo que más me importa resaltar con este video es justamente el potencial que tiene para unir a la gente, pero quizás no de una manera críticamente aceptada. Lo que nos hace quizás juntarnos a ver esta película es tratar de entender sus fallas, o incluso tratar de apreciar su propia narrativa como lo que es, y simplemente pasar un buen momento. Y me parece que eso es con lo que me quiero quedar de alguna manera. Porque siempre que se habla de obras que son tan malas que son buenas, se habla como si fuesen algo como inherentemente malo y feo y que hay que rechazar y que está mal, pero simplemente junta a la gente un buen día. Eso no puede ser algo malo en sí mismo. Por supuesto que hay un montón de críticas que se le pueden hacer a esta película que vienen del lado más de lo moral. Tiene varios momentos donde es un tanto transfóbica, homofóbica y sobre todo xenofóbica, porque algo que no quise tocar a propósito en este video es toda la trama que tiene que ver con Fabiana y el SIDA, porque no tiene para mí ningún tipo de relevancia en lo que lleva a esta película a ser tan interesante. Y simplemente me parece un resabio de la ignorancia que había respecto del HIV y el SIDA, incluso todavía en los 2010. Son cuestiones que justamente siento que no le puedo endilgar a la película por ser de otra época y simplemente prefiero aceptarla tal y como es. Pero bueno, para ir cerrando, si les gustó el video, por favor suscríbanse, denle like, comenten, cuéntenme qué opinan de la película, si les gusta, si no les gusta, si les parece malísimo, si les parece simplemente increíble, la verdad me muero por saber. Por otro lado, si quieren seguir en contacto conmigo, pueden seguirme en mis redes sociales como Twitter y Twitch, y también voy a dejar en la descripción un enlace a un server de Discord donde últimamente nos estamos juntando a jugar juegos de mesa, escuchar discos, charlar, memes. Lo estoy activando de a poquito hace un tiempo, así que si tienen ganas de sumarse, el link está abajo en la descripción. Pero bueno, sin más que decir, yo me voy despidiendo. Este fue un análisis de Un Buen Día en Conejillo de Indie y nos vemos la semana que viene con el próximo video. Hasta entonces...